Dicho esto, ya con los antecedentes bien claros, voy a definir mi posición. Mi primera posición, que va a partir primero desde el abstracto, es que finalmente somos personas que jugamos. Somos personas que estamos buscando experiencias novedosas, que en el día a día estamos buscando satisfacción o placer, inclusive en los momentos de mayor angustia como el transporte público, el empleo, entre otro tipo de medidas. Hay un libro muy interesante, Homo Ludens de Johan Huizinga, perdón si pronuncio mal los nombres de los autores y autoras que recomiende, que menciona sobre la importancia del juego para las personas. Si nosotros pensamos la tragedia que está sucediendo en Torreón como una circunstancia donde se está evaluando que los videojuegos son de grave riesgo, nos podrá hacer pensar desde el abstracto una dificultad generalizada de tomar en cuenta que el juego, más allá de juego, también representa una serie de situaciones importantes. Una valoración estética, una valoración del esfuerzo propio ante el enfrentamiento de los retos en esos juegos, y por supuesto, una definición ética y política de cómo nos vemos ante las violencias, ante las problemáticas que se enfrentan en esos juegos, o ante la forma de enfrentar los retos que nos presentan muchas de estas formaciones. A menudo, siempre creemos que el juego, dígase videojuego, juegos de mesa, otro tipo de entretenimiento, es solamente pasar el rato. Lo que mencionan autores como el que acabo de mencionar, entre otras y otros, es que el juego tiene una gran responsabilidad en la socialización y por ello también tiene unos referentes importantes en generar identidades, en generar acuerdos y vinculaciones. Mi primera opinión referente al tema es que hablar y culpabilizar a videojuegos de las situaciones de violencia es banalizar la experiencia del juego. ¿En qué sentido? Se banaliza que el juego ni es niñera ni niñero de las personas, aunque los ocupemos de esta forma, pero también se banaliza el papel que tienen los videojuegos en construcción de identidades. En otras palabras, estamos criminalizando el consumo antes que reflexionar de dónde vienen esas violencias que están explicando los comportamientos cotidianos. En este sentido, a mí me gustaría invitarles a todas las personas que vean este video a entender la lógica de cómo culpabilizamos muchas veces a ciertos chivos expiatorios que a menudo vemos como entretenimiento. El ocio como el chivo expiatorio de todos los problemas. Videojuegos, cómics, graffiti, música urbana, entre otro tipo de expresiones, pero difícilmente nos ponemos a revisar la explicación superestructural. En palabras llanas, las explicaciones que tienen que ver con nuestro sistema político, con nuestro sistema económico, con nuestro sistema social. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que finalmente vivimos en una sociedad referenciada a actitudes de consumo, actitudes capitales, actitudes y mantenimiento de un sistema. Culpabilizar a los videojuegos es quitarnos las responsabilidades y las preguntas cotidianas de ¿qué estamos haciendo con el control de armas? ¿Qué estamos haciendo con la educación como un espacio de emancipación más allá de reforzar solamente seres competentes ante problemas públicos? Y nos estamos haciendo la pregunta de en qué medida somos responsables de la intolerancia y la creación de contenidos en redes sociales que se burlan, que son prácticamente y directamente crueles ante este tipo de experiencias. Y nos ponemos a pensar que finalmente, en una estructura social como en la que vivimos, el juego o cualquier otro espacio de ocio puede ser interpretado y responsabilizado de hechos cotidianos y sociales que tienen gran vigencia hoy en día. Por ejemplo, para que se entienda más este paralelismo, pensemos un poco la lógica actual que también estamos viviendo en México. En recientes días, al menos en Ciudad de México, el consumo de plástico en bolsa se ha prohibido. Muchas personas consideran que esto es un cambio social y desde luego siempre la ética personal es un cambio, pero si pensamos por ejemplo en todo el plástico que utilizan las compañías privadas para generar sus productos, finalmente la cadena de consumo sigue estableciendo como la responsabilidad del último consumidor y no del productor inicial. Asimismo pasa con los videojuegos. Los videojuegos como mecanismo de expresión de contenidos, de historias, de narrativas, tienen una serie de búsquedas que hacer. Hay videojuegos como todos los que acabo de presentar que tienen diferentes búsquedas, algunos meramente de entretenimiento, otros se han definido como medios de opinión sobre diferentes temas. Y asimismo tenemos encontrar videojuegos que abiertamente tienen posiciones fascistas
éticamente reprobables, que manifiestan intolerancia y que generan un ambiente de tensión. Pero otra vez, recordemos, estamos tratando el problema de Torreón como el problema del Quijote, y eso nos hace pensar en qué medida hemos avanzado después de 500 años en culpabilizar al medio de la responsabilidad humana. En los siguientes videos empezaré a destacar otro tipo de reflexiones referentes a este tema.